campo de batalla ya no existía. Solo quedaban ruinas flotando en un vacío carmesí, como si la realidad hubiera decidido apartarse para no presenciar lo que estaba ocurriendo. Goku permanecía en silencio. No era el silencio de la duda, era el silencio de quien ya aceptó las consecuencias. Frente a él, Candiaro estaba contra la espada y la pared. Su respiración era irregular. Su cuerpo, perforado. El suelo bajo él era un cráter infinito. ¿Qué pasa? Escupió Candiaro con sangre entre los dientes. ¿Tanto piensas que puedes morir en batalla? Es decepcionante ver a un guerrero fuerte incapaz de decidir. El viento dejó de soplar, y Goku desapareció. No fue un movimiento, fue una ausencia en el espacio. El impacto fue brutal. Golpes que rompían el aire. Rodillas que partían huesos. Puños que generaban ondas gravitacionales. Cada choque hacía que el cielo se fracturara como cristal. Entonces, una lanza de energía se formó en la palma de Goku. No era dorada. No era azul. Era negra, con relámpagos rojos latiendo como un corazón furioso. La lanzó, atravesó el pecho de Candiaro y lo clavó contra el suelo con tal fuerza que el planeta se hundió. Una explosión colosal borró montañas, mares y horizontes enteros. Cuando el polvo se disipó, en el centro del cráter, Candiaro yacía inmóvil, su cuerpo humeando, incapaz de moverse. Goku caminó hacia él, lento. Cada paso hacía vibrar lo que quedaba del mundo. Al final, por más que evites tu destino, su voz era fría, sin emoción, es morir ante un monarca. Sus ojos brillaron. Yo, el peor guerrero de mi clase, el que nació destinado al fracaso, ahora supero límites que ni los dioses comprenden. Y tú, no irás ni al cielo ni al infierno. Morirás sin alma. Disuelto en el infinito. Candiaro intentó moverse. No pudo. Imposible, este monstruo, no le importa nada. Goku soltó una risa baja. ¿Pensaste que amenazarme con mi muerte haría venir a alguien supremo? Si voy a caer, que sea luchando contra lo más alto. No contra mascotas como tú. Otra lanza se formó, más grande. Más densa. Más cruel. La arrojó. Candiaro gritó mientras su cuerpo era perforado de nuevo. La energía se expandía dentro de él como una supernova contenida. Sangre. Vapor. Fragmentos de armadura. Goku lo observaba sin parpadear. Su aura rugía como una bestia hambrienta. Desde el inicio había sido más inteligente. Había calculado cada movimiento. Esa fue la diferencia. Pero entonces, Candiaro sonrió. No era una sonrisa de derrota. Era una sonrisa peligrosa. Maldición, si este es mi final, lo haré de forma épica. No caeré solo. Sus ojos comenzaron a brillar con una energía prohibida. Me llevaré, al menos, a tu padre. El cielo se abrió. Un símbolo antiguo apareció detrás de Candiaro, una runa que consumía vida a cambio de poder absoluto. Su cuerpo comenzó a desintegrarse, pero su energía crecía. El cráter empezó a colapsar. La realidad gritaba. Goku levantó la mirada por primera vez con verdadera atención. No por miedo, sino porque, finalmente, la batalla se había vuelto interesante. Y en ese instante, el mundo entendió algo aterrador. El verdugo no peleaba por odio. No peleaba por orgullo. Peleaba porque había decidido que el universo necesitaba un límite. Y él, era ese límite. El polvo aún flotaba en el aire cuando Goku reapareció frente a su enemigo. Un movimiento. Un instante. Un puño brutal se hundió en el estómago del guerrero. El impacto dobló el espacio. Una patada giratoria estalló contra su rostro. Después, una metralla de golpes. No eran simples impactos. Eran decretos de destrucción. Goku se apartó. Silencio. Entonces el cuerpo del rival comenzó a acumular energía. Segundo tras segundo, su aura se desbordaba. El suelo se agrietaba. El cielo se ennegrecía. La energía latía como una estrella a punto de morir. Y explotó. Una explosión absoluta. No quedó nada. Montañas, mares, ruinas, todo fue borrado en un parpadeo. Aurich fue alcanzado. Su cuerpo quedó destrozado, reducido a fragmentos humeantes entre la devastación. Goku permanecía de pie, intacto, con la mirada fría. Extendió la mano. Akai. Una esfera púrpura se formó, silenciosa. No era ruidosa como la explosión anterior. Era peor. Era definitiva. El alma del guerrero fue atrapada y desintegrada. No gritos. No luz. No rastro. Solo vacío. Pensó que podría vencerme, murmuró Goku. Pero solo fue un chiste. Giró la mirada hacia Aurich. Y tú, padre, será mejor que te pongas de pie. Esto fue más tu culpa que la suya. El aire tembló. Beru, ya sabes qué hacer. Y rápido.
Desde la distancia, una figura oscura inclinó la cabeza y desapareció en una distorsión. Lamosi dio un paso al frente. ¿No crees que estás siendo demasiado duro con él? Su voz era firme. Ahora eres más fuerte que tu padre. Lo que haces parece arrogancia sin alma. Los ojos de Goku no parpadearon. Los sentimientos mueren en batalla. Si los llevas contigo, te matan. Es mejor pelear sin ellos, por el bien de los mundos. Lamosi sostuvo su mirada. Solo cuida cómo hablas. Aurich, malherido, levantó el rostro. Su cuerpo apenas se sostenía. Hijo, fui un estúpido. Creí que podía derrotarlos. Solo quería volver a ver a tu madre, después de billones de siglos. Hubo un silencio pesado. Goku avanzó. Lo que hiciste fue lo más irresponsable que pudiste hacer. Creer que podías enfrentarte a seres de ese nivel, sin medir consecuencias. Agradece que no te eliminé por abandonar tu deber sin reparar la capa del reino. El suelo vibró bajo sus botas. Ya tuviste tu lección. Aprende que no todo sale como lo planeas. Aurich bajó la mirada, pero luego sonrió levemente. Era una batalla que me correspondía. Pero fui un estorbo, mientras tú, destruiste a cada monarca. Incluso fuiste a su reino. Y ahora, siento sus presencias dentro de ti. El ambiente cambió. La energía alrededor de Goku comenzó a manifestarse en siluetas espectrales. Uno a uno, los monarcas. Sus voces susurraban dentro de él. Sus poderes latían bajo su piel. No como corrupción, sino como trofeos conquistados. Goku cerró los ojos. No están dentro de mí como sombras, su voz resonó más profunda. Están sometidos. Sus pupilas se tornaron carmesí. Yo no heredé su poder, lo arranqué. El cielo se rasgó levemente, incapaz de soportar tanta presión. Aurich comprendió algo aterrador. Su hijo ya no era solo un guerrero, era un punto final. Y mientras el viento volvía a soplar sobre las ruinas, una verdad quedó clara para todos los presentes. Goku no había perdido sus sentimientos, los había enterrado. Para que nunca volvieran a interferir entre él y el destino. El viento se detuvo cuando Goku habló por última vez frente a su padre. Te daré 20.000 años en una dimensión aislada. Vuélvete fuerte. No quiero ver a ningún guerrero débil cuando regrese. Su mirada no era cruel, era firme. Yo entrenaré en otra dimensión con el mismo flujo temporal. Cuando salgamos, veremos quién es más fuerte. Giró levemente el rostro. Beru, vienes conmigo. Y Gris, ve con él. Y desapareció. No hubo destello. No hubo sonido. Solo ausencia. El juramento del padre Aurich cerró los puños. Será una guerra contra mi propio hijo, murmuró. ¿Seremos capaces de vencerlo? Esa es la pregunta que nos perseguirá. Y Gris inclinó la cabeza. Mi rey, el señor Goku es el guerrero más poderoso de la existencia. Su energía de monarca no tiene límites visibles. Superarlo será casi imposible. Aurich levantó la mirada hacia el vacío. Entonces no lo superaremos siendo iguales, lo superaremos siendo mejores. La dimensión comenzó a cerrarse sobre ellos. 20.000 años. Dolor. Evolución. Redención. En el reino monarca mientras tanto. Goku emergió del portal en un espacio silencioso, donde las estrellas parecían más densas, más antiguas. Había salido ya de una dimensión de entrenamiento. Demasiado fácil. No pensé que fueran tan débiles, dijo con frialdad. Ese fue su destino. Descendió sobre un planeta sereno dentro del reino monarca. Un mundo cubierto por una calma inquietante. Lamosi apareció a su lado. Son, el poder monarca está influyendo cada vez más en ti. Es inmenso. Con el tiempo, podría consumirte. Debes entrenar. Dominarlo. No dejar que te domine. Goku cerró los ojos. Dentro de él, las presencias de los monarcas rugían como bestias encadenadas. Es el poder más grande de la existencia, respondió. No sé cuánto más pueda soportarlo. Pero seguiré luchando hasta que mi vida termine. Abrió los ojos. Brillaban como una estrella roja al borde del colapso. Soy un nuevo gobernante. Un rey que está por alzarse en la cima. Y cuando llegue, nadie me detendrá. El compromiso del nuevo rey Yamosi asintió. Entonces vayamos a esa dimensión que mencionaste. Donde incluso los seres supremos entrenan para romper sus límites. Beru dio un paso al frente. Goku lo observó fijamente. Dime, Beru, ¿estás listo? Las batallas se luchan hasta la muerte. Sin reservas. Sin miedo. Vencer o morir. Beru se arrodilló. Mi rey, juré proteger el legado de Aurich. Pero ahora, el nuevo rey es usted. Lucharé hasta el final de mi existencia. Un leve destello cruzó los ojos de Goku. No era ternura, era aprobación. Esa es la motivación que deseo.
Entonces prepárate. Levantó la mano. El espacio se rasgó verticalmente, revelando un portal oscuro con relámpagos plateados recorriendo su interior. Del otro lado, se sentía una presión imposible. Como si la dimensión misma rechazara a los débiles. Es hora de levantarnos, declaró Goku. Es hora de convertirnos en los nuevos seres supremos. El portal se expandió. El reino monarca tembló. Y mientras Goku cruzaba primero, seguido por Beeroo, una sensación quedó flotando en el cosmos. No estaban entrenando para sobrevivir. Estaban entrenando para una guerra inevitable. Padre contra hijo. Rey contra rey. ¿Y cuándo 20.000 años pasarán? El universo tendría que elegir a cuál de los dos temer. Goku y Beeroo cruzaron el umbral sin mirar atrás. No había miedo en sus ojos. Solo determinación. La nueva dimensión no tenía cielo ni suelo definidos. Era un espacio fracturado, donde la gravedad cambiaba con cada respiración y el tiempo no fluía, devoraba. Ambos se posicionaron frente a frente, sin palabras, sin ceremonia. Sabían que cada segundo allí equivalía a siglos de evolución, o de muerte. Y mientras comenzaban su entrenamiento, en los reinos exteriores, el silencio fue absoluto al principio. Luego comenzaron los susurros. En fortalezas, en palacios flotantes, en campos de entrenamiento, en los confines donde las estrellas mueren, el mismo rumor se repetía con distintas versiones. El rey de la destrucción cayó ante un rey supremo. No fue una batalla, fue una ejecución. Dicen que los mismos mundos no pueden contener su poder. Un nuevo monarca, entrenando en un abismo carmesí, habló con voz baja. Se dice que está en el palacio del centro de los mundos, y que su presencia es tan grande que distorsiona la realidad. Otro respondió. Escuché que derrotó a todos los monarcas sin esfuerzo. Incluso Antares fue vencido como si fuera un simple soldado. Un tercero apretó los puños. Luchar contra él es caminar hacia la muerte sin escudo. Los altos mandos planean reunir a los monarcas restantes para enfrentarlo, pero nadie sabe si será suficiente. El silencio volvió a caer. Solo esperemos que puedan traer la paz, y que no tengamos que arrodillarnos ante otro gobierno. Pero en el fondo, nadie hablaba de paz. Hablaban de supervivencia. En otro rincón de la existencia, 8 reyes se reunieron en un salón suspendido en el vacío. Cada uno representaba un reino ancestral. El aire era pesado. Nadie se atrevía a hablar primero. Finalmente, uno rompió el silencio. ¿Quién es realmente ese ser? Otro respondió con voz tensa. No lo sé, pero cuando escuché su voz, sentí algo que jamás había sentido. Temor. Un tercero golpeó su trono. ¿Vamos a obedecerlo? ¿O vamos a resistir? Silencio. La sola idea de desafiarlo provocaba que el espacio vibrara, como si su nombre fuera una invocación peligrosa. Si obedecemos, sobrevivimos. Si resistimos, quizá nos extinga. Si lo atacamos, puede que ni siquiera logremos verlo antes de morir. La realidad comenzó a oscurecerse levemente. Una presencia, no visible, pero innegable. Uno de los 8 tragó saliva. Sea quien sea, no es solo un guerrero. Es un punto de inflexión. De regreso con Goku. El entrenamiento ya había comenzado. Beeroo atacó primero. Un corte que partió montañas ilusorias. Goku lo detuvo con 2 dedos. Más rápido. El espacio explotó. Miles de clones energéticos aparecieron alrededor de Goku, todos atacando al mismo tiempo. Beeroo resistió. Cayó. Se levantó. El tiempo en esa dimensión se aceleraba brutalmente. 1000 años. 5000. 10.000. La energía monarca dentro de Goku comenzaba a estabilizarse, pero también a transformarse. Ya no era solo poder conquistado. Era autoridad absoluta. Sus ojos se tornaron completamente rojos por un instante. El suelo se arrodilló. La dimensión misma comenzó a adaptarse a su presencia. Lamosi observó desde la distancia. Está dejando de ser un rey que busca la cima. Está convirtiéndose en la cima. La sala de los 8 tronos estaba envuelta en una tensión que ni el vacío podía disimular. El rey 3 fue el primero en romperla. ¿Para qué es esta reunión? Siento demasiada tensión, nuestro rey no está, y hacer esto a escondidas es peligroso. El rey 1 se levantó lentamente. No hay que temer a un rey que no existe ante nosotros. Es peor vivir sin gobernador. Si hay un rey supremo, debe mostrarse. Cuando fuimos creados, hubo una voluntad. ¿Dónde está ahora? El rey 4 negó con la cabeza. Esto puede costarnos la existencia. Ya vimos lo que ocurrió con los anteriores reyes. Él los eliminó sin dudar. Desatar una guerra que no podemos detener sería insensato. El rey 2 apoyó esas palabras. Luchar contra quien nos dio la vida, no sé si podemos soportar algo así. Pero el rey 1 no retrocedió. Sus ojos brillaban con decisión.
El miedo no se evita. Se enfrenta. Iremos al reino donde no se ha manifestado. De ahí proviene. Por eso nuestros mensajes no regresan. El rey 5 dio un paso atrás. Conmigo no cuentes. No pienso provocar una guerra que puede borrarme de la existencia. Silencio. El rey 1 respiró profundo. Entonces iré solo si es necesario. Prefiero morir buscando la verdad que vivir arrodillado ante lo desconocido. Uno por uno, varios reyes abandonaron el salón. No por cobardía, sino por instinto. Entendían algo simple y aterrador. Entrar al reino del Creador sin permiso, era una ofensa a la propia existencia. Al final, solo 3 permanecieron junto al rey 1. 3 voluntades. 3 coronas. 3 destinos. El viaje fue silencioso. Cuando llegaron, el paisaje cambió. No había murallas. No había guardianes. No había ejércitos. Solo una frontera invisible donde la realidad se tornaba más densa. Los 4 se miraron. Sabían que cruzar esa línea significaba una de 2 cosas. Encontrar respuestas. O dejar de existir. El rey 3 habló en voz baja. Si entramos, no hay regreso. El rey 1 dio un paso al frente. Y entonces, el cielo se rasgó. Un pilar de luz descendió desde lo alto. No era una simple energía. Era presencia. Omnipotencia comprimida en una columna brillante que no quemaba, pero imponía. El espacio se arrodilló. El tiempo se ralentizó. Las coronas de los reyes comenzaron a vibrar como si reconocieran algo superior. Una voz resonó. No fuerte, pero absoluta. No han sido llamados. Los 4 sintieron que su esencia era leída, pesada, evaluada. El rey 3 cayó de rodillas. El rey 4 apenas podía respirar. El rey 2 retrocedió instintivamente. Pero el rey 1 sostuvo la mirada hacia la luz. Si usted es nuestro creador, entonces díganos la verdad. ¿Quién es el nuevo rey supremo? La luz pulsó. Durante un segundo. El universo entero guardó silencio. Y la respuesta llegó. Aquel que desafió el orden, ya no busca gobernar. Busca trascender. La luz mostró una silueta. Un guerrero de ojos rojos, energía monarca rugiendo alrededor de él. Entrenando en una dimensión donde incluso el tiempo sangraba. Goku. La presión aumentó. Si interfieren, morirán. La advertencia no era amenaza. Era certeza. La luz comenzó a desvanecerse lentamente. Y antes de desaparecer, dejó una última frase. Cuando él regrese, no será para preguntar. Será para decidir. El pilar se extinguió. Los 3 reyes restantes quedaron en silencio. Sabían algo ahora. La guerra no era contra un tirano. Era contra una evolución inevitable. Y si Goku realmente trascendía, ni siquiera su creador podría detenerlo. El aire se volvió más pesado cuando una figura descendió frente a los 3 reyes. No hubo explosión. No hubo relámpagos. Solo una presencia que hacía que las coronas pesaran el doble. Alice. Sus ojos eran serenos, pero su aura era absoluta. Veo que las creaciones de mi esposo pretenden rebelarse. Su voz era suave, pero cada sílaba presionaba el alma. ¿O qué buscan tan lejos de sus reinos? El rey del reino 1 cayó de rodillas al instante. No fue una decisión consciente. Su cuerpo simplemente cedió. Es un honor, mi reina, solo veníamos a confirmar si nuestro rey es realmente quien dijo ser cuando fuimos creados. Alice ladeó ligeramente el rostro. Veo que él solo creó basura, y ni siquiera se presentó. Clásico de él. Los 3 reyes intercambiaron miradas tensas. Si ella hablaba así del creador, ¿significaba que era superior a él? Alice dio un paso al frente. El espacio vibró. Soy Alice. Reina suprema de los mundos superiores e inferiores. Y esposa de ese estúpido que crea monstruos sin darles la cara. El silencio fue total. Hablen. ¿Qué buscan? Nadie respondió. El rey 2 intentó hablar, pero su garganta no emitió sonido. Alice suspiró. Si no dicen nada, regresen a sus labores. Aquí solo estorban. Y no intenten acercarse más. Una barrera invisible brilló débilmente detrás de ella. Estas barreras fueron creadas por él. El que las cruce, morirá. No era amenaza. Era ley. Los 3 reyes entendieron que habían cruzado el límite de lo prudente. Si no buscan nada, retírense antes de que me arrepienta. Una sonrisa apenas perceptible cruzó su rostro. Y desapareció. Los 3 reyes no dijeron palabra. Se marcharon sin discutir. Habían sentido algo peor que la muerte. Insignificancia. Alice reapareció en su palacio. Un lugar suspendido entre dimensiones, donde los pilares parecían sostener el mismo concepto de existencia. El salón era vasto. Y en el centro,
Un trono. En él estaba sentado su hijo, no como guerrero, no como monarca, sino como algo que aún no tenía nombre. Alice lo observó con una mirada distinta a la que mostró ante los reyes. No había dureza, había evaluación. Así que los reyes comienzan a inquietarse, dijo con calma. El joven en el trono no respondió de inmediato. Su energía no era desbordada, era contenida, perfectamente controlada. Es natural, respondió finalmente. El vacío de poder genera preguntas. Alice caminó alrededor del trono. Tu padre sigue sin mostrarse. Y tú, te sientas en su lugar. Los ojos del joven brillaron levemente. No lo reemplazo. Solo ocupo el espacio que dejó. El palacio vibró suavemente. Alice lo miró fijamente. ¿Estás listo para lo que viene? Una pausa. El hijo alzó la mirada. En sus pupilas, había algo antiguo. Algo que no pertenecía ni a los mundos superiores ni a los inferiores. Cuando él regrese, dijo con serenidad, no será para gobernar. Será para probarse. Alice sonrió apenas. Entonces que el universo decida si puede soportar a dos reyes al mismo tiempo. En ese instante, una leve distorsión recorrió el salón. Muy lejos de allí. En una dimensión donde el tiempo sangraba. Goku abrió los ojos. Como si hubiera sentido algo. La guerra aún no comenzaba. Pero las piezas ya estaban tomando posición. Aquiles observó a su madre con atención. ¿Qué ocurrió, madre? ¿Esa expresión, eran intrusos, o era él? Alice negó suavemente. Nada de eso. Eran los reyes que tu padre creó. Buscan respuestas. Él los dejó sin explicación, y eso puede encender otra guerra. El ambiente se volvió más pesado al mencionar al creador. En ese instante, Lazuli dio un paso al frente. Señorita Alice, Makuru no aparece en ningún mundo. Es probable que haya seguido al señor Goku. Siempre estuvo a su lado, sería extraño que no lo hiciera ahora. Alice cerró los ojos un segundo. Ella me dijo que iría al mundo de los monarcas a imponer orden. Afirmó que fue una orden directa de Goku. No sé cuánto de eso sea verdad, pero si está allí, las cosas no permanecerán estables por mucho tiempo. Aquiles apretó los puños. Entonces, ¿qué haremos? ¿Nos preparamos para enfrentar a mi padre? Alice lo miró fijamente. Tu padre no es el enemigo. Una pausa. El enemigo es un rey supremo que aún no entendemos. Y tu padre, puede estar camino al reino donde Aurich entrena. En estos mundos solo hay guerra. Y no habrá descanso hasta que uno quede en pie. Aquiles sonrió, no con arrogancia, con emoción pura. Madre, quiero enfrentarlo. Una batalla al nivel de dioses como solo él puede dar. Es el rey de múltiples mundos y reinos supremos. Posee el mayor poder de la existencia, quiero probarlo con mis propios puños. Su aura vibró levemente. Pero no intervengas. Quiero ver hasta dónde puedo llegar contra él. Alice lo observó con una mezcla de orgullo y preocupación. Antes de que respondiera, Lazuli soltó una risa suave. No cabe duda, los Saiyajines no tienen remedio. Solo piensan en luchar. Sin importar su propia vida. Aquiles giró la mirada hacia ella. No es que no valore mi vida, es que una vida sin probar mis límites no tiene sentido. Alice caminó hasta el ventanal del palacio, donde podía verse la totalidad de los mundos girando lentamente. Escúchame bien, Aquiles. Su voz ya no era fría. Era profunda. Cuando luches contra él, no estarás enfrentando solo a tu padre, estarás enfrentando el poder de los monarcas sometidos. 20.000 años de evolución en una dimensión prohibida. Y una voluntad que no busca gobernar, sino trascender. El silencio cayó. Aquiles no retrocedió. Entonces será perfecto. Su energía comenzó a elevarse levemente, dorada al principio, luego mezclándose con una tonalidad carmesí que no era común en ningún Saiyajin. Alice lo sintió. Y por primera vez. Su mirada cambió apenas. Ese poder, aún no deberías usarlo. Aquiles sonrió. Solo estoy despertándolo. Muy lejos del Palacio Supremo. En la dimensión donde el tiempo sangraba. Goku detuvo un golpe de Berru con una sola mano. Sus ojos se abrieron lentamente. Había sentido algo. Una energía familiar. Similar a la suya, pero diferente. Más joven. Más ardiente. Goku soltó a Berru y miró hacia el vacío. Así que ya comenzó a despertar. Y una leve sonrisa cruzó su rostro. No de burla. De anticipación. Los siglos no avanzaban, se arrastraban. El viento no soplaba. Las estrellas no titilaban. El universo respiraba demasiado despacio. Los guerreros seguían reunidos en lo alto de los templos caídos, hablando en voz baja sobre futuros posibles, líneas temporales rotas, destinos que podían bifurcarse en 1000 tragedias. Nadie reía ya. Nadie celebraba.
Porque todos lo sabían. Después de la calma, viene la tormenta. Y aquella calma no era natural. Era una pausa. Una espera. Un silencio antes del grito. Durante siglos no hubo guerras, ni invasiones dimensionales, ni reyes proclamando dominio absoluto. Los tronos permanecieron vacíos. Las espadas colgaban intactas. Los portales sellados. Demasiado perfecto. Demasiado limpio. La existencia, que siempre había sido un campo de batalla infinito, ahora parecía un lago inmóvil. Y en ese lago, algo se movía bajo la superficie. No se veía. No se sentía. Pero estaba ahí. Algunos lo percibían en sueños. Una sombra inmensa respirando en la oscuridad primordial. Otros lo escuchaban en el eco del vacío, como un latido que no pertenecía a ningún mundo conocido. Los reyes no habían regresado, pero sabían. Sabían que alguien, o algo, los observaba. Cada decisión. Cada pacto. Cada error. Como si una voluntad superior estuviera esperando el momento exacto para juzgar. Y entonces comenzaron los pequeños detalles. Una estrella que se apagó sin razón. Un planeta que envejeció 1000 años en una noche. Un guerrero que despertó hablando en un idioma que no existía. La calma empezó a agrietarse. Porque lo que estaba por nacer no sería un enemigo común. No sería un conquistador. Sería el fin de las reglas. Un ser que no buscaría gobernar, sino reescribir. Y cuando finalmente abriera los ojos, no habría advertencia, ni declaración de guerra, ni desafío. Solo una verdad absoluta. La tranquilidad no era un regalo. Era el tiempo que la existencia necesitaba, para preparar su propio verdugo. Y en lo más profundo del vacío eterno, algo sonrió por primera vez. Y Rey había vuelto a despertar al enterarse que una de sus marionetas había caído en el reino, quemando para matar al guerrero culpable de todo lo que había pasado su familia, el peor destierro. El reino monarca. Un dominio suspendido entre dimensiones, donde el cielo no era cielo y el vacío no era ausencia, sino presión. Todo parecía inmóvil, pero esa quietud pesaba como una sentencia. Makuro estaba de pie en el balcón más alto del palacio, su capa oscura ondeando en una brisa inexistente. Sus ojos, fríos y calculadores, atravesaban el espacio infinito. Algo venía. No era una invasión común. No era una rebelión. Era un cambio. Esta tranquilidad no es normal, murmuró, sintiendo como el tejido mismo de los mundos vibraba levemente. El mundo está por cambiar. Y no para bien. Apretó el puño. Señor Goku, donde sea que esté, apúrese. Los aspirantes a monarca se están moviendo. Y esta vez, no vienen a negociar. El aire se quebró. Sin advertencia, el cielo dimensional explotó en un estruendo ensordecedor. Pilares colosales de luz descendieron como lanzas divinas, perforando las torres del palacio. El suelo tembló. Las murallas milenarias crujieron. Presencias. Inmensas. Arrogantes. Violentas. La presión espiritual era suficiente para aplastar ejércitos enteros, pero Makuro no retrocedió ni un paso. Sonrió. Aquí vamos otra vez, sus ojos brillaron con intensidad. Espero que me den al menos unos minutos de diversión. No pasaron ni 2 microsegundos. Su aura explotó. Una liberación total. El espacio a su alrededor se curvó como si rechazara su poder. El suelo se pulverizó bajo sus pies antes de que siquiera se moviera. Y entonces, desapareció. Lo único visible fueron líneas de distorsión atravesando el campo de batalla. Cada impacto generaba ondas de choque que partían el aire. Los aspirantes apenas podían reaccionar cuando sus defensas eran atravesadas por golpes brutales, precisos, calculados para quebrar órganos vitales sin matar. Makuro no luchaba con rabia. Luchaba con superioridad. Un enemigo fue estrellado contra una columna dimensional. Otro quedó suspendido en el aire antes de recibir un impacto que lo lanzó kilómetros. El tercero intentó liberar un ataque masivo, pero su técnica fue pulverizada junto con su brazo. Explosión tras explosión. Rayos de energía disparados en todas direcciones. Ondas de ki chocando entre sí. El palacio convertido en un campo de ruinas ardientes. En lo alto, entre el humo y la destrucción, Makuro descendió lentamente, uno por uno. Con una velocidad que desafiaba la percepción, golpeó puntos críticos en cada adversario. No eran golpes descontrolados. Eran sentencias. Cayeron, todos. El estruendo final sacudió el reino monarca entero. Cuando el polvo comenzó a asentarse, Makuro estaba de pie sobre la cima derrumbada del palacio. Su mirada era fría. Intocable. No son nada comparados conmigo, dijo sin emoción. He crecido más de lo que imaginaba. Observó los cuerpos derrotados, apenas conscientes, incapaces de moverse. Esperaba algo mejor. Cerró los ojos un instante.
Señor Goku, esto es lo que he aprendido. Ahora soy más fuerte. Mucho más fuerte. Cuando nos volvamos a ver, espero que me ayude a ir aún más lejos. Su mirada se elevó hacia el infinito. Si aún sigue vivo, será un honor ser su guardiana. El silencio volvió. Pero esta vez no era tranquilidad. Era la antesala de algo mayor. Porque, lejos de allí, en un punto donde ni siquiera los monarcas podían mirar, algo había sentido el combate. Y por primera vez, respondió. Más allá de los planos. Más allá del tiempo. Más allá incluso del concepto de existencia. Allí donde ninguna mirada podía alcanzar, el vacío comenzó a abrirse. No fue una grieta. No fue una explosión. Fueron puertas. Puertas colosales, antiguas como la primera muerte del universo. Se abrieron lentamente, y cada segundo que pasaba liberaba una presión imposible de medir. Las dimensiones cercanas se comprimieron. Las leyes dejaron de funcionar. La antesala había terminado. La guerra comenzaba. De una de las puertas emergió una silueta titánica. Un Ozaru primordial. No era una transformación común. No era una bestia descontrolada. Era la encarnación del instinto original del poder. Su pelaje parecía absorber la luz. Sus ojos no brillaban. Ardían. Mirarlo directamente era aceptar el final. Cada respiración suya generaba tormentas gravitacionales. Cada movimiento de sus dedos hacía crujir el vacío. No rugía. No necesitaba hacerlo. Su sola presencia exigía respeto. Desde la puerta opuesta descendió otra figura. Un rey de la muerte. No caminaba. Flotaba. La oscuridad no lo rodeaba, lo obedecía. La sombra se estiraba bajo sus pies como si el propio concepto de final estuviera vivo. Su armadura parecía forjada con restos de universos extinguidos. Sus ojos eran dos abismos sin fondo. Donde él miraba, la materia envejecía. Donde él respiraba, el tiempo se debilitaba. No había furia en su rostro. Solo certeza. Ambos se detuvieron. Frente a frente. El Ozaru, gigantesco, símbolo del poder bruto absoluto. El rey de la muerte, sereno, representación del final inevitable. Dos extremos. Dos verdades. Dos bestias liberadas. Tomaron distancia sin decir palabra. No había discursos. No había provocaciones. La tensión era tan brutal que el espacio entre ellos comenzó a fragmentarse. El vacío se partía en líneas finas, como cristal a punto de romperse. Sus energías eran iguales. No en forma. No en naturaleza. Pero sí en magnitud. El Ozaru flexionó ligeramente sus dedos, y una onda expansiva silenciosa recorrió la nada. El rey de la muerte inclinó apenas el rostro, y millones de partículas oscuras comenzaron a flotar a su alrededor como polvo fúnebre. No era una batalla de ejércitos. No era una guerra de reinos. Era un vuelo. Instinto contra destino. Fuerza primordial contra final absoluto. Y cuando finalmente el Ozaru dio un paso al frente, el vacío entero contuvo la respiración. Porque lo que estaba a punto de ocurrir no sería una simple pelea. Sería un evento tan devastador que incluso los monarcas, incluso Makuru, incluso Goku, lo sentirían. Aunque estuvieran a mundos de distancia. Más allá del tiempo, más allá de la luz, existe el trono que nunca debió ser ocupado. Las puertas antiguas terminaron de abrirse. De una emergió el Ozaru primordial. Pero no era una bestia salvaje. Era Goku. Consciente. Despierto. En su forma más ancestral. Su pelaje ardía con energía roja profunda mezclada con destellos plateados. Sus ojos no eran de furia, eran de determinación absoluta. Frente a él, la oscuridad comenzó a condensarse. No descendió un Saiyajin. No apareció un guerrero de su raza. Lo que emergió fue el monarca de la oscuridad. Su padre. No por sangre. No por linaje. Sino por creación. Fue él quien lo observó desde niño. Fue él quien manipuló hilos invisibles. Fue él quien permitió que sobreviviera a eventos que debieron matarlo. El rey de la muerte no era un título. Era su verdadera naturaleza. Una armadura negra como el vacío cubría su figura. La sombra no lo rodeaba, lo veneraba. Sus ojos eran dos abismos donde giraban galaxias muertas. «Has llegado lejos, creación mía», dijo con una voz que hacía vibrar la nada. El Ozaru respondió con un gruñido bajo. «No soy tu creación. Soy mi propia voluntad». El monarca levantó una mano. Detrás de él apareció un trono colosal formado por restos de universos consumidos por la oscuridad. Fuiste elegido. Marcado. Preparado. Cada batalla que superaste, fue porque yo lo permití. El vacío comenzó a colapsar. Goku dio un paso al frente. El espacio se quebró bajo su peso. Entonces hoy, vas a arrepentirte de haberme dejado vivir. Y desapareció. Impactó con un puñetazo que desgarró dimensiones.
El monarca bloqueó con su brazo envuelto en sombra comprimida. El choque liberó una explosión que hizo temblar incluso los planos superiores. El monarca contraatacó. Una lanza de oscuridad pura atravesó el hombro de Ozaru, drenando energía vital, intentando absorber su esencia. Pero algo cambió. El aura de Goku dejó de ser solo roja. Comenzó a estabilizarse. Instinto perfecto, dentro de Ozaru. El monarca abrió ligeramente los ojos. Imposible. Goku habló con voz grave, amplificada por su forma primordial. No soy tu heredero. No soy tu arma. No soy tu experimento. Su energía se fusionó. Bestia y conciencia. Poder y control. El monarca liberó entonces su forma verdadera. Su armadura se rompió. Detrás emergió una figura aún más colosal, hecha de oscuridad viviente. Miles de sombras gritaban dentro de su cuerpo. Yo soy el final de todas las luces. El Ozaru rugió. Entonces yo seré la que no se apaga. Ambos cargaron su ataque definitivo. Un puño cargado con la energía original del linaje Saiyajin mezclado con instinto absoluto. Una guadaña formada por la primera sombra creada en la existencia. El choque iba a decidir no solo la batalla, sino el equilibrio entre luz y oscuridad. A centímetros del impacto, el tiempo se detuvo. La energía quedó congelada. El vacío se volvió blanco. Una tercera presencia descendió. Más antigua. Más alta. Más silenciosa. 6 sellos flotaban detrás de ella. Uno terminó de romperse. Una voz habló. El monarca de la oscuridad ha encontrado a su igual. Pantalla negra. Solo se escucha la respiración del Ozaru. Y la risa baja del monarca. La era del verdadero soberano está por comenzar. 目を閉じて思い出